Bueno, speedrun de Churchill. Y después muestra la reacción de Churchill, ¿no? No sé si está vivo igual, pero... Bueno, bien. ¿Pudieron pensar ahí los 5 ejercicios que había para pensar? ¿Cómo les fue con eso? El primero ni de casualidad. El 2 y el 3, más o menos. El 4 estoy en ese también más o menos, sí. Hasta ahí llegué. Bueno, bien, bien, bien. O sea, el primero Yo costó, el resto iban. Bien. ¿El resto, como Lucas? sí, 2 y 3 creo que algo hice, digamos, no sé si está bien, pero algo hice. Bien, llegaron a pensar bien, bien, bien. ¿Los demás? Yo llegué a hacer todos, pero el uno, el 2 y el 4 creo, estoy con dudas. Bien. O sea, los terminé, pero mandando mucha fruta, me parece. Ok, está bien, algunas cosas no estás seguro. Bien, bien, bien. Bueno, ¿les parece que vamos con el uno? Yo, Mateo, estuve un toque complicado de tiempo porque mandaron un TP para entregar ayer de otra materia y me consumió más tiempo de lo que pensaba, pero el problema 2 y el 3 más o menos los pude pensar un toque. Bien, bueno, O sea, no pude resolver nada, pero creo que más o menos sé por dónde habría que empezar a resolverlos. bien, buenísimo. Eh, bueno, si les parece, pensamos los primeros 3, que más o menos los que comentaron, por lo menos los habían pensado. Y bueno, después para que quedan el 4 y el 5, que igual están las resoluciones, así que después puedo subir las resoluciones nomás. Pero bueno, vamos con los primeros 3. Después también igual si alguno lo hizo y me quiere mandar lo que hizo, también puede. ¿Sí? Con respecto al 4 y al 5. Va, a los primeros también, por ahí ahora lo hacemos de otra manera. Pero bueno. Bien, vamos a ver el 1. Bueno, vamos con el 1 nomás. Casi lo pongo en el último video, al 1. Y bueno, al final me arrepentí porque queda demasiado largo, me parece el video. Pero bueno, vamos a hacerlo nomás. Tenemos entonces U de XY armónica, ¿sí? Que no es constante, y nos pide hallar un polinomio, digamos, ¿sí? En este caso, bueno, de polinomio de una variable, ¿no? P de X, más general, tal que la composición, ¿sí? O sea, P compuesto con U, ¿sí? U adentro de P resulte armónica en R2, ¿sí? Así que bien, vamos a escribir un poco ahí para ver qué podemos hacer. Creo que el enunciado era un poco difícil de asimilar. Ahora vamos a hacer la cuenta. Van a ver que por ahí no era tan jodido, pero bueno, creo que sí el enunciado era medio difícil de asimilar. Sobre todo porque uno por ahí no sabe a qué tiene que llegar, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos una función armónica, ¿sí? De R2 en R. Tenemos una función P, un polinomio en realidad. No conocemos el grado, no sabemos nada, ¿sí? Pero tenemos que hallar entonces alguna condición sobre esta función P, este polinomio, para que la composición, ¿sí? G de XY, o G, digamos que va de R2 en R, vamos a escribirlo así,
G está definida como P de U de XY. Sí, es la única posibilidad en este caso para componer por las dimensiones del dominio y el codominio de cada una. Entonces, bueno, tenemos básicamente, queremos que esto sea una función armónica, ¿sí? O sea, vamos a ver cuándo G es armónica. ¿Qué tendríamos que verificar, ¿sí?, para poder decir que G es una función armónica? G va de R2 en R, hasta ahí vamos bien. ¿Qué otras cosas tienen que cumplir una función para ser armónica? Que sea C2. Bien, C2, o sea, derivadas de primero y segundo orden continuas. ¿Y qué más? Y que la derivada de U respecto de X más la derivada respecto de Y, la suma de esto de 0. La derivada primera respecto de X. La segunda. Pasa que acá me variaba por el tema de la notación. Bien, bien, bien. Pero tendríamos que ver que, bueno, G sea C2, en este caso de todo R2, y, bueno, GXX más GI sea igual a 0, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿qué tenemos que calcular acá? Si tenemos esta composición, ¿qué tenemos que calcular para ver eh, que G sea armónica? ¿Qué necesitamos conocer? La derivada segunda del polinomio, ¿no? Claro, las derivadas primeras, digamos, para ver si son continuas, Claro. que en este caso, como es un polinomio, no va a haber problema, y la derivada segunda después para ver si digamos, cuándo se cumple la condición de Laplace. Así que bueno, una vez que distinguimos eso, básicamente es un ejercicio de derivadas ahora, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo las derivadas. Gx en xy. Bueno, ahí puedo hacer la regla de la cadena, digamos. Tengo la derivada de p, evaluado en u de xy, perdón, por la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Y la derivada de g respecto de y va a ser igual a la derivada de p por la derivada de u respecto de y. ¿Hasta acá? ¿Están de acuerdo? Bueno, y hasta acá, bueno, como p es un polinomio, su derivada es continua, u es continua, así que p' de u de xy es continua. Si multiplico por la derivada primera de u, también va a ser todo continuo, porque la derivada primera de u tiene que ser continua, porque u es armónica, y lo mismo con la derivada de g respecto de y. ¿Sí? O sea que ahora tendríamos que ir a calcular, ¿sí?, la derivada segunda. La derivada segunda respecto de x sería, bueno, derivo p la derivada segunda respecto de p por la derivada de lo de adentro, o sea, por la derivada de u respecto de x
por la derivada de u respecto de x, que sería acá la segunda sin derivar. ¿Sí? Estoy haciendo regla del producto, ¿no? Más la derivada de p en u de xy por la derivada de lo segundo, digamos, que sería la derivada de u respecto de x dos veces. ¿Está? ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bien, voy a calcular la derivada de y dos veces. Y bueno, nos faltaría después también las cruzadas para comprobar y verificar que son continuas, pero bueno, vamos primero con esto y de última, eso lo hacemos después o queda, digamos. Yo creo que acá está lo más difícil. Tenemos de nuevo, ¿no? La derivada de y dos veces, derivo primero p' de u de xy, o sea, me queda la derivada segunda de p en u de xy. ¿Sí? Por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de i, de u, perdón, respecto de i, por la segunda sin derivar, más, bueno, la primera sin derivar, o sea, la derivada primera de p, por la derivada de la segunda respecto de i, o sea, u, i en xy. ¿Sí? Y entonces, bueno, si queremos que esta función g sea armónica, al sumar esas dos cosas, ¿sí? Me tendría que dar 0. Así que vamos a plantear eso y ver si llegamos a alguna conclusión. Fíjense, a ver. Gxx en xy más g de ii en xy, ¿sí? Es igual. Voy acá a sacar algunos factores comunes, pero fíjense, si yo sumo me queda la derivada segunda de p en u de xy, y acá tengo la derivada de u respecto de x al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado tengo la derivada de u respecto de i al cuadrado. ¿Sí? Y por otro lado voy a tener, bueno, más la derivada primera de p en u de xy. Y bueno, voy a tener u de xx más u de ii. ¿Qué dirían acá? ¿Hay algo que les parece que podemos usar? Si U es armónica, entonces vale la ecuación de Laplace, ¿no? O sea, sería Bien, 0. tal cual. Esta segunda parte, u de xx más u de i, es igual a 0. O sea que el laplaciano de g básicamente va a ser la derivada segunda en u de xy, la derivada segunda de p, ¿no? Por eso, u de x al cuadrado en xy más u de i al cuadrado en xy. ¿Sí? Bueno, y esto es igual a 0, ¿sí? Porque, o tendría que ser igual a 0, ¿no? Para que g pueda ser armónica. Ahora bien, si eso es igual a 0, ¿hay alguna conclusión que podemos sacar? Y ahí hay dos opciones para que sea 0. Bien. Entonces, digamos, la derivada segunda de p en u de xy es igual a 0, o u cuadrado de x más
u cuadrado de i en xi es igual a 0. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué podemos concluir acá? Y esto vale, ¿no? Para todo xi en R2. Si el polinomio no tiene suficiente grado, en un momento se va a anular. O sea que sería como para grado 2, puedes decir que cualquier... Bien, si el grado de P es 2, puedo asegurar que esto se va a cumplir, ¿no? Que la derivada segunda de x, ya no, ahí va a ser constante en realidad, si el grado de P es 2. Sí, te puede quedar constante. Tendría que ser de 1. Claro, y si el grado de P es Claro, 1, claro. bien, pero bien, va por ahí. Si el grado de P es 1, la derivada segunda, sí, ahí seguro es igual a 0, ¿no? Sí, o sea que bien, si el grado de P es 1 o 0, digamos, en realidad también, ¿no? Porque también serviría. Puedo asegurar que la derivada segunda es 0 y que la función va a ser armónica. ¿Sí? Ahora, en otro caso, ¿esto podría ser igual a 0? Solo si es 0u, ¿Por o es qué? una constante u. ¿Por qué? A ver. Porque la primera derivada te tendría que dar 0. U de x y u de y te tendría que dar 0 para que valga Bien, eso. O está al bien, cuadrado. bien, muy bien. O sea, si esto vale 0, quiere decir que, bueno, básicamente que el gradiente de u en xy es igual a 0. ¿No? Claro, y ahí que es constante u, puedes decir. Claro, No es sé. parecido a lo de la izquierda en parte. No. Igual creo que parte del enunciado dice que uno no es constante, ¿puede ser? Claro, tal cual. 1 es constante, Claro, eso es. ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos decir que seguro tiene que haber puntos donde esto sea distinto de 0, ¿no? Porque si esto es igual a 0 para todo xy, entonces, bueno, ya no queda otra, ¿no? De que la función sea constante. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que en definitiva, bueno, puedo suponer que la derivada segunda de P es igual a 0 y que entonces, ¿qué pinta va a tener P? Lineal, tal cual. Sí. Grado 1 o grado 2, así que tengo que P básicamente es una función lineal.
Bueno, y ahí aparece, creo que toma un poco más de sentido el ejercicio, que nos pedía como algunas condiciones sobre P o cómo es el polinomio más general. Bueno, tiene que ser lineal para que yo pueda componer y me quede, ¿cómo se llama? Armónica, porque bueno, la derivada segunda va a tener que ser 0. Bueno, y nos faltaría todavía ver que Gxy y Gix son continuas, pero bueno, es cuestión de hacer la cuenta y usar que las derivadas de U son todas continuas, ¿no? Y bueno, la famosa, ya no me acuerdo cómo era la sigla, pero que suma y producto de funciones continuas son continuas. ¿Sí? ¿Hasta acá están de acuerdo? ¿Habían hecho algo así? Los que habían llegado a hacer algo. Bueno, dijeron que había complicado, pero los que habían llegado a hacer Yo algo. llegué a ese resultado, Bien. pero lo hice por otro lado. Que ahí justo estaba mi duda. Que yo lo que hice fue igualar las derivadas segundas la suma de las derivadas segundas de G con las de P. Y que, o sea, yo pensé que como P depende de X, de una variable X, si la derivas dos veces respecto de Y, te tiene que dar. Y entonces, bueno, llego a eso de que el grado tiene que ser menor o igual a 1. Pero no sé si está bien pensarlo de ese lado porque P es de una variable o que capaz que estoy ignorando muchas cosas. Ojo, lo que pasa es que G sí depende de I, digamos. ¿Se entiende? O sea, cuando Se cortó, no te escuché. Ah, perdón, que digo que G sí depende de I, digamos, porque si yo compongo, no sé, te tiro fruto, ¿no? Pero ponete que xy vale x más y. ¿Sí? Entonces, P de U de xy termina siendo A por x más y más B. ¿Sí? Entonces, una vez que compuse, ya esta función ya depende de I, ¿sí? Por más de que sea P, que es de una sola variable. Claro, ahí estaba mi duda, porque tal vez deberíamos no llamarla a P de X, sino P de otra variable que en realidad depende de X, sí, no solo de X. Y ahí me generó la duda. Claro, es que está la composición, digamos, porque U de xy te Claro. devuelve un número y P, si le das un número, te hace una cuenta y te devuelve otro número, digamos. Pero igualmente, si lo escribiste y después querés subírmelo al foro o mandármelo por mail o como quieras, mandámelo y lo miro. Dale. Bien. Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta más del primer problema? En el polinomio final, el que sería el polinomio de grado 1, en realidad sigue dependiendo de U. Y en el enunciado dice que U no es constante y nosotros llegamos a que U sí es constante. No, pero ¿por qué decís que llegamos a que U es ¿Tendría que constante? sacarle un grado al polinomio? ¿O? No entendí. ¿Por qué? Porque el gradiente es 0. Claro, pero eso lo usamos para decir, bueno, como U no es constante, en realidad el gradiente no es 0, y lo que tiene que ser 0 es la derivada segunda de P. Ah, ok. ¿Está bien? Perfecto. Tenía esa duda también. Son dos condiciones, es un no, digamos. O sea, si una no se puede cumplir, es la parte del gradiente de U igual a 0. Clarísimo. ¿Puede ser? Claro, tal cual. O sea, la segunda la descartamos. Habría que igual ahí ser un poco más sutiles, pero en principio
seguro esto no puede ser 0 para todo xy, digamos, porque si es 0 para todo xy en R2, en realidad U es constante, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar ya, se puede ver que se pueden encontrar entonces infinitos xy, donde la derivada segunda de P es 0, y listo. Ellos, como es un polinomio, me dice que la derivada segunda tiene que ser 0, ¿sí? Digamos, pero en esencia, como que descartamos, perdón, que u cuadrado de x más u cuadrado de y es igual a 0, y entonces podemos afirmar que en realidad la derivada segunda de p es igual a 0, y eso nos permite asegurar que la función sea lineal, ¿sí? Porque, dicho de otra forma, digamos, si la función es lineal, se cumple que la derivada segunda es 0, y la segunda condición no importa, ¿sí? Pero ahora, si no sabemos que el polinomio es lineal, yo puedo decir, bueno, la segunda condición en realidad no se podría cumplir para todo xy en R2, ¿sí? Porque sé que la función no es constante, entonces se tiene que cumplir la primera condición, o sea, la derivada segunda de p tiene que ser 0, y bueno, entonces sí o sí p tiene que ser lineal, ¿sí? Ahí hay como un sí, solo sí, que nos interesa, digamos, para poder asegurar que la única posibilidad es que P es lineal, ¿sí? No sé si aclaro ahí, Iván y Octavio, ¿va mejor? Sí, Sí, está perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, hasta acá, ¿sí? Recordemos que faltaron GXY y GIX, pero después creo que pueden hacer la cuenta, cualquier cosa me preguntan. Y si les parece, vamos con el segundo problema nomás. Después les voy a subir la resolución de algunos de estos problemas, creo que todos menos el 3. Y también me gustaría subir a una clase de Robert, el profe de la mañana, en donde explica un poco y demuestra también cuál es la condición, ¿sí? para que exista una armónica conjugada, digamos. ¿En qué condiciones podemos asegurar que va a haber una armónica conjugada? ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos calculando, ¿no? Las armónicas conjugadas, pero se puede ver que en algunos dominios no vamos a conseguir armónica conjugada. Así que voy a subir eso, como queda como optativo, entre comillas, digamos, por si alguno lo quiere leer. Está interesante, es bastante técnica la demostración, pero bueno, hay un ejemplo también, y después lo subo todo ahí en la parte de archivos, por si alguno lo quiere mirar. Pero bueno, ahora vamos con el problema 2, ¿sí? Dice, si, bueno, tengo una función entera, entonces proba que el conjugado de f de z conjugado también lo es y dar su derivada, ¿sí? Bueno, ¿alguien le pudo plantear ¿Le salió algo? Creo que habían dicho que habían planteado alguna cosa más acá. Entera significa derivable en todo su dominio, ¿no? En todo C, en este caso. Ok. La derivable, pero en todos. En un dominio abierto sería analítica, y en todos los complejos sería una función entera. Bueno, ¿alguien llegó a pensar algo? Yo traté de ir, ver cómo quedaría escrita
F conjugada de Z conjugada. Bien. Fue por ahí. A ver, ¿me querés contar cómo te quedó? Ese es el tema, que me queda igual que f de z. Si f de z es u de xy más i de bxy, Bien. igual me va a hacer un ejemplo para confirmar igual, pero y z sería x más y por y, ¿no? Entonces, claro, f conjugado sería u de xy menos i de b de xy. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ahora, f conjugado de z conjugado sería igual a u de x menos y menos i por b de x menos y. ¿Estás de acuerdo? no me quedó eso. Entonces algo hice mal. ¿Cómo te había quedado? Me parece porque me quedó igual. Porque me quedó exactamente igual que FZ, es el tema. A ver. Estoy repasando como parece, no escribí todo como lo hice. Lo conjugaste 2 veces. Claro, ese es lo que hice. En realidad lo que hice fue agarré Z, la conjugué y dije, bueno, B si es menos I, o de X y es X, y eso lo pasé al F de Z conjugado, que me quedaría menos I, un equivalente sería por menos 1 BXY, Ah, pero no está ahí. claro, como que el z conjugado adentro en realidad lo pusiste afuera. Algo así. Claro, Claro, no, pero claro, o sea, esto, ¿no? Z es x más y por y, z conjugado es x menos y por y. O dicho de otra forma, digamos, f de z conjugado, ¿sí? Antes, fíjense que es, bueno, f de x menos y por y, digamos. Entonces tengo que poner u de xy más i por b de x menos y. Perdón, u de x menos y, ahora sí, más i por b de x menos y. ¿Sí? O sea, conjugar la variable me cambia en realidad en las variables también. Y conjugar toda la función me cambia en las funciones. ¿Sí? Bien, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Que estamos afuera de la función y adentro de la función. o sea, ¿Sí? claro, el problema lo tuve con que no sabía si Z en tomarlo a tomar Z así y usar X más Y como un ejemplo, más que como forma general, digamos. Y es que en realidad es como forma general, Porque digamos, no sé porque, cómo es F de Z. claro, pero cuando yo pongo f de z igual a u de xy más b de xy, en realidad estoy usando que z es, tiene parte real y parte imaginaria, y x es la parte real y es la parte imaginaria. ¿Sí? Porque si no, como que paso de z a xy así como si nada, digamos. ¿Sí? Cuando yo pongo esto igual, estoy diciendo en realidad, no lo vamos a escribir siempre, pero bueno, estoy diciendo z es igual a x más y por y. ¿Sí? Y entonces conjugar a todas las funciones
conjugar la parte real y la parte imaginaria, o sea, ponerle un menos a b, que es la parte imaginaria, y conjugar la variable, en realidad, bueno, lo que va a cambiar es ese x y ese y. ¿Sí? Claro. No conocemos la fórmula acá, ¿sí? Porque no estamos como tratándolo en general. ¿Sí? Ahí, va mejor ahí, Lucas. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, y entonces ahora... Me hace acordar a Análisis 2. Sí, No, decía, es un comentario que me hace acordar a Análisis 2 cuando tenés que evaluar en los extremos y vas por diferentes curvas. Entonces pones una función ante una función. claro. Claro, componés, digamos, con la parametrización del borde, una cosa así. Claro. Sí, sí, tal cual. Bien. Bueno, entonces, a partir de esto, sí, tal cual, f conjugado de z conjugado tiene esa pinta y tenemos que ver que es entera. Seguimos entonces con el ejercicio 2. ¿Sí? Me había quedado la pregunta de qué tendría que hacer para ver que esta función es entera. ¿No habría que usar el teorema ese de que tiene que ser la conjugada? Bien, esa es una posibilidad, o sea, ver que B es la armónica conjugada de U, digamos, y con eso, en todo R2, digamos, y con eso probamos que, que F conjugado de Z conjugado es entera. Muy bien. Bueno, entonces para eso lo que tengo que hacer es derivar, ¿verdad? Voy a llamar U de xy a U de x menos y B de xy a menos B de x menos y, ¿sí? Como para trabajar entonces con la parte real de esta función y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, para probar que esta B mayúscula es la armónica conjugada de U mayúscula, ¿qué teníamos que probar? ¿Se acuerdan? Que cumplan Cauchy-Riemann. Bien, una cosa era que cumplan Cauchy-Riemann. Entonces, veamos. UX en XY es UX en X menos Y. UI en XY es UI en XY por menos 1. Perdón, en X menos Y. Y ¿están de acuerdo? Bx en XY va a ser menos Bx
en X menos Y. Y va a ser menos BI en X menos Y por menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Llegaron a hacer algo así? Yo no había notado el menos 1. Ah. Bien. ¿Y ahora es cierto que se cumple Cauchy-Riemann? ¿Cómo sería Hay que compararlo con el Cauchy-Riemann de la original, Bien, tal cual. porque son las mismas funciones. Tal cual. Del original sabemos que UX es igual a BI y que UI es igual a menos BX. ¿Sí? Y lo que queremos que se cumpla es que UX es igual a BI. Esto se cumple, ¿no? Porque acá puedo tachar este menos con este menos y me queda la misma igualdad que acá. Y después quiero ver que UI es igual a menos BX. ¿Sí? Bien, pero menos BX, fíjense que, paren que voy a escribir acá, UI U mayúscula I, perdón, por ahí es medio engarrosa la notación, es menos UI y menos B mayúscula X es B minúscula X. ¿Sí? O sea que esta de acá, esta segunda, es equivalente a esta de acá. ¿Sí? Porque me queda menos U minúscula I igual a B minúscula X. Es la segunda de las originales con el menos pasado del otro lado, ¿no? ¿Siguieron hasta acá? Una pregunta, ¿no influye que esté evaluada en X menos Y? Aunque esté Cauchy-Riemann. O sea, ¿sigue valiendo? Sí, sí, ¿por qué? Porque en realidad, como es entera, vale para cualquier XY en R2. ¿Sí? Y X menos Y, en realidad también te cubre todo R2. ¿Sí? Ok. Está bien, o sea o sea, sí influye, y podríamos tener cuidado ahí, pero en este caso, como en tanto XY como X menos Y cubren todo R2, eso vale siempre. ¿Sí? Está bueno esa pregunta. O sea, ¿se podría hacer poner en X Y o algo así también? ¿Cómo? ¿Se podría hacer si estuviese evaluado en X, 2Y o algo así? Y también cubriría. Sí, también. Y en realidad, en este caso, aunque cubra menos, se va a cumplir Cauchy-Riemann, porque como F es... no, en realidad si vale menos no sería entera, digamos. O sea que sí, es importante que cubra todo.
Porque yo quiero que esto valga siempre, digamos. Esto de acá. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bien. Bueno, el resto, hasta acá están de acuerdo. O sea, con esto vemos que se cumple Cauchy-Riemann para U mayúscula, B mayúscula. Sí, entendí, Mateo. Bien. Bueno, y tendríamos que ver algo más. No. El Laplaciano igual a 0 para ver que son conjugadas armónicas. Claro. O sea, perdón, que B es conjugada armónica de U. Claro, tal cual. Pero o sea, tendría que ver que tanto U, la U mayúscula, como la B mayúscula, las dos son funciones armónicas. O sea, que Laplaciano igual a 0, derivada de primer orden y segundo orden, todas continuas. ¿Sí? Así que bueno, hay que hacer ahí algunas cuentas más. Paren que voy a borrar. Hasta acá. Bueno, entonces, UXX va a ser UX X en XY, perdón, en X menos Y, U, I, va a ser esto por menos 1, y por el menos 1 que ya tenía, me queda igual. ¿Sí? BXX va a ser menos BXX en X menos Y, y BII en XY va a ser BII en X menos Y por menos 1. ¿Sí? Bueno, o sea que, de nuevo, como la función original era entera, ¿sí? Fíjense que si sumo las derivadas UXX más UDII, es sumar las de las originales y me da 0. ¿Sí? Y si sumo las de B mayúscula, en realidad es sumar la de B minúscula, pero con un menos. ¿Sí? O sea que escribo eso, queda BXX más BII es menos BXX menos BII, que básicamente es menos el laplaciano, que es igual a 0 también. ¿Sí? Usando que las originales, viniendo de una función entera, tienen que ser armónicas. ¿Sí? Y lo otro directamente. O sea que los dos laplacianos son iguales a 0. Me faltan de nuevo las derivadas cruzadas, que bueno, o sea, se estoy viendo muy seguido, pero creo que las pueden hacer. ¿Sí? Y que usando que U minúscula y B minúscula son continuas, vamos a poder probar que estas también son continuas. ¿Sí? Y bueno, ahí probamos entonces que las dos funciones son armónicas, que B es la armónica conjugada de U, y que por lo tanto la función que tenemos es entera. ¿Sí? ¿Hasta acá van bien? Sí, esto era más o menos por donde yo pensaba encararlo, pero que no había llegado a resolver. Bien, bien, muy bien, Juan. Nada, creo que esto a veces es medio engorroso. Sí.
No entendí cómo deduciste que UXX de X menos Y es igual a U. O sea, yo lo pensé por el lado de que sí, si se cumple en la original para todo XY, o sea, yo puedo dejar un X fijo y en Y menos Y se va a cumplir. Pero no necesariamente van a ser iguales, ¿o sí? Sí, entiendo. Vos decís, o sea, vos, como tu comentario va que acá esta igualdad, digamos, sin poner las variables es medio rara. ¿Eso decís? Claro, sí. Sí, tenés razón. O sea, está bien, acepto la Pensé que queja. estabas hablando de. Claro, sí, 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 es verdad. Es verdad lo que decís. Lo hice para escribir menos, ¿no? Pero es cierto que no son exactamente iguales porque hay acá como una variable distinta. Sí, totalmente. Eh, sí, acepto la queja, es cierto. Pero bueno, igualmente vale cero, ¿no? Pero sí, es verdad que escribir la igualdad así es medio, es un poco mentiroso, digamos, sí, sí. O sea, tendría que en este caso, muchas veces no escribimos las variables para escribir un poco más rápido, pero es cierto que ahí esto es igual a u de x Sí, menos y, que no es justo en este exactamente lo mismo. se confundía. Totalmente. Ahí venía mi duda. Gracias. Bien, no de nada. Está bueno. Bien. Y de nuevo, bueno, lo que preguntaba Sebastián antes, no importa porque sabemos que, eh, digo que igual sigue valiendo cero, digamos. Sí, sí importa ponerlo, pero igual sigue valiendo cero. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Acá sí ya probamos entonces que la función conjugada de z conjugada es entera, efectivamente. Pedida derivada también. ¿Cómo, perdón? Que pedía dar la derivada del ejercicio. Ah, bien. ¿Cómo damos la derivada? Y si ya demostraste que es entera, puedes escribir la derivada de f conjugado de s conjugado como u minúscula de x, y da más i, ¿no? O más i por b de x. Claro. Más y algo así, ¿no? Joya, yo llegué a ese resultado, pero usé otro camino, porque en un momento no me animé a decir que tengo b de x menos y, que la derivada respecto de y de b es menos la derivada de respecto de y. No sé si se entendió. No, perdón, de nuevo, por favor. Que no me animé en la esquina superior derecha, la segunda ecuación, que dice b de y, que saca el menos 1 cuando deriva. Acá. O sea, si yo tengo una variable, o sea, con una de las dos, claro, como conjuga la variable, cuando Sí. derivo respecto de y, saco un menos 1 fuera y derivo normalmente, digamos. Sí. O sea, en realidad tendría que hacer, formalmente podría ser la regla de la cadena, ¿no? Quedaría gradiente de f por el diferencial de la función x menos y, ponele que la llame g, diferencial de g, que sería, bueno, luego con b o con u es lo mismo, bx, bi, y el diferencial de g es 1, 0, 0 menos 1.
Entonces me queda esa derivada bx y menos bi. O sea que en definitiva sí sale el -1 para afuera nomás. Claro. Bueno, como no me animé a decir eso, encaré por otro lado, que fue sacar la derivada de f y conjugar f derivado y conjugar también la variable de f prima. ¿Pero sacaste la derivada integrar con el límite o...? No, diciendo que f es analítica y que cumple Cauchy-Riemann. Entonces la derivada de f es u de x más b de x. Está bueno. Pasámelo después. No sé si tendrías que justificar alguna cosa más, digamos. Sí, eso estaba pensando. Porque vos llegás a que esto y decís, bueno, es como que esto es la derivada de f conjugado de z conjugado, pero ese paso por ahí habría que justificarlo de alguna manera. Se podría por ahí hacer el límite del cociente incremental y usar algunas propiedades y tal vez algo así se puede. Después en la resolución vas a ver que está, además de estar hecho así, está hecho de otra forma también. Más con el límite que por ahí te sirve para justificar ese paso. Ok, perfecto. Bien. Y después acá podemos ver esto también. Fíjense. Yo sé esto, ¿no? Que f' de z es u de xy, perdón, ux en xy más y por bx en xy. ¿Sí? Entonces fíjense que básicamente lo que hicimos acá fue, bueno, en vez de xy puse x menos y. O sea que a la derivada la evalué en z conjugado. ¿Sí? Y en vez de tener acá un más, tengo un menos. ¿Sí? Perdón, acá falta un x. Entonces a eso también lo conjugué. ¿Sí? Como para escribirlo en función de la derivada de f, ¿no? Por ahí no sé si entendió, lo hago de nuevo desde acá. Si yo hago f' de z conjugado, sería ux en x menos y más y por bx en x menos y. Y si hago el conjugado de eso, me da, bueno, la otra derivada. ¿Sí? Ux en x menos y menos y por bx en x menos y. O sea, lo mismo que había hecho con la función, lo hago con la derivada de la función y me da la derivada esta que sacamos recién. ¿Sí? Eso quería decir. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta más con el 2? No, yo no tengo ninguna, Mateo. Quedó bastante claro. Aunque se confunde un toque la notación de mayúscula y minúscula, pero Sí. Pero cuando la entendés, aquí como parece. Bien, sí. La notación es un poco confusa. Acá pasa, ¿no? Creo que por ahí, y de hecho creo que es una de las mayores dificultades del ejercicio, digamos, porque después básicamente lo que hicimos fue derivar un montón. Bueno, que también puede ser una dificultad, pero nada, se vuelve engorroso, empiezan a aparecer un montón de ecuaciones, ¿sí? Lo que teníamos que hacer estaba claro, pero sí, la notación y todo lo que aparece puede llegar a confundir.
creo que es un terreno, en este que estamos entrando, bastante de ecuaciones diferenciales, digamos, ¿no? Como hay bastante de eso. Y bueno, suele ser un terreno medio engorroso, ¿sí? A nivel notación y a veces cuentas también. ¿Sí? Pero bueno, está bueno, me parece también para repasar un poco análisis 2. Así que bien. Bueno, ¿les parece que vayamos? En análisis 2 pasaba algo parecido cuando tenías que parametrizar las curvas y empezabas a hacer composición de composiciones y tenías que escribir de toda la composición, se volvió un toque engorroso la notación. Claro, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, bien, bien. A veces, creo que a veces no se puede zafar, digamos, de la engorrosidad, por decirlo de alguna manera. Creo que, nada, que hay que tratar de ser lo más prolijo posible y no apurarse, me parece, porque a veces creo que con los ejercicios engorrosos, cuando uno se apura, es más fácil meter la pata. ¿Sí? Después siempre, yo por lo menos siempre estoy tentado a apurarme, pero bueno, a veces conviene ir un poco más lento y hacerlo bien, digamos, que por apurarse meter la pata y después, encima que tenés algo engorroso, metiste la pata siempre en algo tonto, digamos, pero después te cambió todo. Así que a veces está bueno ir, creo, de a poquito y lo más prolijo posible cuando nos encontramos con algo más engorroso. Sí, la típica de que te olvidaste un signo, y el otro ya no da cero y ya no sabes qué hacer. Claro, tal cual. Y siempre te olvidaste un signo, algo que te ibas a dar cuenta, pero bueno. Hay que encontrarlo después encima. Claro, claro, tal cual. Y además te trabas, así que bueno. Bien. Bueno, ¿y el 3 lo llegaron a pensar? Un poquito. Bueno, ahí Simón, sí. Entonces me dice, ¿no? Si U es armónica y B es la armónica conjugada de U. ¿Sí? ¿Cuál es la armónica conjugada de B? ¿Sí? Entonces, bueno, si es así, quiere decir que las dos son armónicas. ¿Sí? Y entonces sabemos que B es armónica conjugada de U. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la armónica conjugada de B? ¿Llegaron a alguna respuesta? Yo llegué a menos U, pero no sé si tengo dudas. Bien, bien, Octavio. O sea, tu propuesta es menos U. Vamos a ver. O sea, bueno, veamos primero si se cumple lo de Cauchy-Riemann. Y después tendríamos que probar que menos U también es armónica. Que, bueno, prácticamente lo hicimos recién, ¿no? Pero veamos lo de Cauchy-Riemann. Entonces, menos U, estoy tratando de probar que menos U es la armónica conjugada de B. ¿Sí? Entonces, Bx, ¿sí?
tiene que ser igual a, perdón, esto lo voy a tener que llamar de otra manera, U mayúscula, a UI, y BI tiene que ser menos UX. ¿Sí? Bueno, pero UI es menos U chiquita I. O sea, hasta ahí estamos bien. Y BI es, perdón, y menos UX sería menos UX. ¿Sí? O sea, UX. ¿Sí? Bueno, pero entonces, al final llegamos al Cauchy-Riemann original, ¿no? El Cauchy-Riemann original era UX igual a UI, perdón, a BI, y UI igual a menos BX. ¿Sí? Tenemos esta primera ecuación es la segunda con el signo cambiado, y esta segunda ecuación es la primera. ¿Sí? O sea que estas dos son ciertas porque B es armónica conjugada de U. ¿Tá? O sea que bien, ahí se cumple Cauchy-Riemann. B es armónica, y nos faltaría probar entonces que U es armónica. ¿Sí? Pero bueno, no hay mucho que hacer acá, además, es prácticamente lo que hicimos recién, ¿no? UX es menos UX, que es continua. UXX es menos UXX. UXY es menos UXY, son todas continuas. Bueno, tengo... ¿quieren que lo hagamos o están convencidos de que U mayúscula es armónica? Yo no hice ese cambio de variables, pero sí en un momento tuve que integrar, o sea, expresé la derivada de lo que sería la función U más BI. Expresé la derivada y lo con el Cauchy-Riemann lo expresé en función de las derivadas respecto de I. Y entonces después al integrar, tuve que integrar respecto de I también. No sé si el cambio es válido. ¿Eso fue para llegar a menos U? Claro. Bien. Sí, a ver. yo también lo hice por integración y me dio menos U más una función constante. Bien. Tal cual, sí, siempre que tengo una armónica conjugada, le sumo una constante, va a seguir siendo armónica conjugada. ¿Sí? Está bueno, a ver, entonces... Y plantearon esto, digamos, si busco una U grande, entonces UX tiene que ser igual a BI, algo así. Escribiendo del... Yo lo que hice interpretarlo a B como la función U de otra función compleja. O sea, la parte real de otra función. Ah, entiendo. Vos planteaste una f de z. Entonces queda...
B de XY, algo así. O sea, al final es lo mismo, pero Así por una U de XY. como Está yo lo bueno. digo, lo pongo del lado de... Está bueno. Y de ahí empezaste a derivar sí, perdón. Claro, al final hay una relación entre U mayúscula y U. Claro. Claro. Te aparece esto de acá, digamos, te queda UI igual a menos UI y menos UX igual a UX. Claro. Claro. Bien. Claro, y entonces te queda que tiene que ser menos U. Está muy bien. Llegamos entonces a f de z igual a b de xy menos i por u de xy. ¿Sí? Esta va a ser entera. Bueno, si es en todo R2, va a ser entera, y si no, analítica en el conjunto que sea. ¿Sí? Recordemos que, bueno, acá como que no conjugué en realidad, sino que además cambié parte real con parte imaginaria. ¿Sí? Recordemos que solo conjugar no se comportaba bien. Lo que hicimos recién fue conjugar tanto la función como la variable, y si no, lo que puedo hacer es intercambiar parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Lo escribo de otra forma. ¿Sí? F de z igual a u de xy más i por b de xy es entera. Entonces, g de z también es entera. ¿Sí? Simplemente por lo que vimos recién, ¿no? Que arriba B es la armónica conjugada de U, y abajo, bueno, menos U es la armónica conjugada de B. Entonces, las dos son armónicas, va a las tres, considerando U y menos U, entonces la función de abajo es entera. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo me perdí un toque, Mateo, al principio. ¿De dónde sale el menos de la U minúscula? ¿Cómo, perdón? El menos de la U minúscula en el primer paso, que hace ese cambio de variable. Empezamos por atrás, empezamos por el resultado, ¿no? Empezamos con el resultado, sí, porque en realidad les pregunté y ya me dieron el resultado. Ah, ok, venía ahí. Está bien, no entendía dónde salía eso, está bien. Igual, si hubiésemos empezado directamente planteando una U grande y buscando que se cumpla Cauchy-Riemann, hubiésemos llegado a esto, digamos, ¿no? Que era lo que decía recién Esteban. Hubiésemos llegado a esto, y ahí podíamos concluir esto, digamos. ¿Está bien, Juan? Sí, sí, yo había pensado arrancarlo por ese lado, planteando Cauchy-Riemann, pero viendo de la parte de U, como conjugada armónica, y me estaba perdiendo ese cambio de variable al principio. Bien. Con el resultado tiene sentido. Claro, sí, medio que lo que arrancamos directo por resultados, y por ahí si no hubiésemos tenido el resultado, hubiésemos planteado así y llegado al resultado de menos U, totalmente.
Sí, quedó claro. Gracias. No, nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Iba a decir si podíamos ver rápidamente cómo hubiera sido el paso de integrarlo para llegar a menos u. Sí. Dale. Se está por cortar, cualquier cosa, igual siempre volvemos. Salvo que digamos lo contrario. Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos que UI es igual a menos UI si integro de los dos lados, acá tendría U de xy más una constante que depende de x. Y no, a ver. No, pero me refería, o sea, ahí ya estás asumiendo que tiene que ser menos 1. Sí. Yo decía desde que bx tenga que ser UI, y ahí cómo llegas a una proporción. O sea, yo propongo esto, digamos. Busco una U mayúscula que sea armónica conjugada de B. Entonces, Bx va a tener que ser igual a UI y BI va a tener que ser igual a menos UX. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, sí. Y ahora uso que U es la armónica conjugada de B. ¿Sí? Perdón, que B es la armónica conjugada de U. Entonces yo sé que en el Cauchy-Riemann original, Bx es menos U minúscula I y que BI es UX. ¿Sí? Ah, sí, ya te lo sé. Esto es lo que yo quiero que se cumpla y esto es lo que sabemos porque B es la armónica conjugada de U. ¿Sí? Entonces de acá puedo pasar directamente a esto y ahí puedo concluir integrando o viendo que tengo una función con gradiente cero, que básicamente U grande de xy es menos U chiquita de xy más constante. Y ahí, bueno, tengo un montón de posibles, ¿no? Pero ya la constante no es tan importante. ¿Está bien, Sebastián? ¿Era eso? Ya perdí. Sí. Sí, ahí me quedó claro. Ah, bien. Bien. Bueno, ¿el resto alguna pregunta? Bueno. Simón, ¿tenés una pregunta de otro ejercicio? El 4. Bueno, ¿te parece que después me la mandes por mail o me la subas al foro? Porque por lo que dijeron, como que el 4 y el 5, la mayoría no lo había llegado a pensar. Y nada, prefiero por ahí que lo piensen un poco más y
Después voy a subir la resolución del 5, pero bueno, el 4 si hay problema, después lo hacemos el martes o subo la resolución también. Pero te pido, dale, que me mandes consulta por mail o por el foro y ahí vemos. Perfecto, dale. Buenísimo. Bueno, entonces quedan el 4 y el 5, ¿sí? Para que puedan pensar los y las que no llegaron a pensarlo. ¿Sí? Bueno, no sé si hay más preguntas de esto o por ahí también de temas anteriores. Hacemos consultas para los que quieran y si no, ya por hoy estamos, digamos. Después subo la resolución de los problemas en un archivo, pero faltaría el 4 igual. Cualquier cosa igual me lo pregunta. El martes ya arrancaríamos con funciones elementales. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo se define la exponencial en los complejos, cómo se definen las trigonométricas en los complejos, cómo se definen los logaritmos en los complejos. Y vamos a tomarnos 2 clases para ver un poco de eso, y después ya vamos a arrancar con integrales. ¿Sí? El primer trabajo práctico va a ser entonces después de que veamos eso, ¿sí? Como que vemos todo, unidad 1, 2 y 3, que va a ser cortita, creo que nos va a llevar una semana, y armamos un trabajo práctico de eso para que entreguen. Octavio, ahí no te entendí. Debe no. Ahora sí te entendí, perdón. Perdón. Perfecto. Sí, vamos a ver un poco de eso, van a ver que hay algunas cositas distintas que están buenas, y bueno, después seguimos. Así que bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta más de todo lo que vimos hasta acá? El 4, Mateo, puede ser que se resuelva medio parecido al primer problema que hicimos hoy, para encontrar el polinomio más general. Sí, creo que no sé si es más fácil, pero un poco más directo, digamos, para empezar a tratar de ver que sea armónico. ¿Sí? Y bueno, van a salir condiciones sobre A, B, C y D, en este caso. ¿Sí? Digo, para ahí las derivadas son más fáciles porque no tengo que componer, pero sí, la idea es empezar a derivar y ver que se cumplan esas cosas. ¿Sí? Sí, va por ahí, y el 5, bueno, también en realidad es un poco de ese estilo, ¿no? Tratar de sacar condiciones para que esta función sea entera. ¿Sí? Bien. Bien. Buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, por mí estamos. Y ya seguimos el martes nomás. Dale. Bueno, chao, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, Mateo, nos vemos. Gracias, Gracias a ustedes. Nos vemos. Mateo.